Voy a hacer como un repaso de lo que son las pruebas que vamos a utilizar, las hipótesis de cada prueba y cómo responder a lo que vendría siendo el práctico, cómo interpretar estas pruebas. Porque igual cuando hicimos el práctico vi como algunas dudas respecto a qué prueba utilizar y cómo responder con el tema de la significación. Así que este es como, antes de ver cada ejercicio, esto igual sirve como un repaso. Ya, la primera es la correlación, que es cuando queremos contrastar una variable escala con otra escala. La correlación lo que busca medir es si existe alguna relación entre las variables. Al tener, tenemos dos hipótesis. La hipótesis es, claro, existe la relación entre las variables, la hipótesis alternativa, y la nula es que no existe esta relación entre las variables. Para determinar qué hipótesis es la correcta, nosotros nos guiamos con la significación. Si la significación es menor a 0,05, nosotros aceptamos la hipótesis alternativa y rechazamos hipótesis nula. Pero si la significación es mayor a 0,05, nosotros no podemos rechazar la hipótesis nula. Entonces la tenemos que apoyar y decirte que no existe relación entre las variables. Aquí puse un ejemplo de la correlación, que es el mismo del práctico que hicimos en la ayudantía, que es con la edad y el número de lectores. Nos fijamos en la significación, que es esto que dice sig, y vemos que dice 0,49. Es casi 0,5, pero aún así está debajo del 0,5. Del 0,05, perdón. Entonces nosotros podemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa y decir que existe una relación entre estas variables. Posterior a esto, lo que nos queda ver es el tema de la fuerza y la dirección. La dirección es saber si el valor es positivo o negativo. ¿Qué valor? El valor que aparece aquí, el de correlación de Pearson. Ese valor tenemos que observar y determinar si tiene una dirección negativa o positiva. Si es positiva, esto quiere decir de que la dirección es directamente proporcional y si es negativa, es inversamente proporcional. En este caso es inversamente proporcional, lo que quiere decir que al subir la edad, baja el número de lectores. O si baja la edad, sube el número de lectores. Y lo otro que queda es la fuerza. La fuerza es un número que va del 0 al 1, también es con este número que está acá, el de correlación de Pearson. Y si una fuerza dice que es del 0 al 0,25, es porque es una fuerza nula. Si es del 0,25 al 0,50 es baja. Del 0,50 al 0,75 es media. Y del 0,75 al 1 es una relación fuerte. En este caso tenemos una relación baja de 0,27. Entonces, ¿cómo podemos responder aquí? Es que, dado la significación menor a 0,05, rechazamos hipótesis nula y aceptamos de que existe una relación entre la edad y el número de lectores, siendo esta relación una relación inversamente proporcional, que al bajar la edad sube el número de lectores, y con una fuerza baja de 0,27. Y eso sería una respuesta súper completa para un ejercicio. El tema de la correlación, yo al menos yo considero de que no es tan complicado como lo es las otras pruebas. Yo paso a la segunda prueba, que es el test student para muestras independientes. Esta prueba se usa para contrastar una escala con una variable categórica. Siempre que la categórica tenga dos grupos. Si tiene más de dos grupos, no se puede utilizar este test student. Para realizar el test student, nosotros tenemos que tener en consideración la prueba de varianzas, que es la prueba de Leven. Esta prueba de aquí, que aparece aquí abajo igual, acá, la prueba de igualdad de varianzas. Primero tenemos que determinar si las varianzas son iguales o son distintas. Y para eso usamos las hipótesis. Hipótesis alternativa es que las varianzas son distintas y la nula es que las varianzas son iguales. Ya. Vemos aquí la prueba de Leven para la igualdad de varianzas y dice que la significación es 0,181, lo que es más a 0,05. Por ende, no podemos aceptar la hipótesis alternativa. Así que rechazamos la alternativa y nos quedamos con nuestra hipótesis nula, que determina que nuestras varianzas son iguales. Entonces, una vez
ya elegimos que, o sea, ya nos damos cuenta de la igualdad de las varianzas, tenemos que elegir uno de estos cuadros. El primero dice, se han asumido varianzas iguales, y el segundo dice que no se han asumido varianzas iguales, o sea que las varianzas son distintas. En este caso, como las varianzas son iguales, lo tenemos que guiar con este cuadrito de arriba. Y desde ahí seguimos hasta acá, donde dice significación bilateral. Y esta significación, como ven acá, dice es de la prueba T, ya no es de la prueba de varianzas, es de la prueba T. Entonces, en base a esta respuesta de arriba, a este cuadro de arriba, vemos la significación y respondemos a nuestras hipótesis. La hipótesis para la prueba T de muestras independientes es que las medias de los grupos son diferentes. En el tema de las pruebas que son con escala y categorías, siempre vamos a estar midiendo medias, ¿ya? Va a pasar con todos los students y con el ANOVA. Así que la respuesta de esto es que al ser una significación mayor a 0,05, las medias de los grupos son iguales, porque no podemos descartar la hipótesis nula. Tenemos que descartar la hipótesis alternativa. Y eso sería la prueba T. En este caso, sé cuál era una variable, que era los votos de elección 2016, pero no puse cuál era la categoría. Pero dependiendo de cuál sea la categoría, ustedes tienen que responder. Yo después voy a hacer los ejercicios en todo caso, pero es como para que entiendan un poco la lógica. Recuerden, para el test de muestras independientes, primero hay que fijarse en la prueba de igualdad de varianzas. Y ya respondido eso, ya teniendo claro si existe o no existe igualdad en las varianzas, se revisa la prueba T. Y ahí es si es que existe diferencia entre las medias o si en realidad no existe diferencia entre las medias. Después viene el test student para muestras relacionadas. Este es cuando se hace también una escala con categoría, pero tiene como su truco, porque esta categoría está expresado como una escala. Por ejemplo, en lo práctico lo más probable es que al ver ustedes la palabra que diga puntaje de corte, ustedes inmediatamente tienen que decir, ah, esto es un test student para muestras relacionadas. ¿Cuál es la lógica de esto? Voy a poner un ejemplo. Digamos que existe una variable escala que es azúcar consumida. Y existe también la otra variable escala de edad. Yo quiero interpretar si los menores de 20 años consumen más azúcar que los mayores de 20 años. Entonces lo que hago yo es crear un puntaje de corte que me separe estas edades, que me separe los menores de 20 y los mayores de 20. Y al separar las edades, me quedan dos grupos, dos categorías, que son menores de 20 y mayores de 20. Y es por eso que se interpreta como esta variable escala se interpreta como una categoría. Y en base a eso se realiza el test student para muestras relacionadas. En este caso no existe la prueba de varianzas porque se asume de que las varianzas son iguales. Entonces, eh, lo único que nos quedaría es observar la significación para la prueba T. Entonces, ¿cuál es la hipótesis? Es lo mismo que con la otra prueba T. Las medias de los grupos son diferentes y la hipótesis nula es que las medias de los grupos son iguales. Revisamos la significación de aquí, de este ejemplo, y dice que es de 0,000. Por ende, podemos rechazar la hipótesis nula porque es mayor a 0, o sea, es porque es menor a 0,05 y aceptamos la hipótesis alternativa. Por lo que podemos decir de que el ingreso autónomo, las medias del ingreso autónomo del 2006 son diferentes al del ingreso autónomo del 2016. Hay que fijarse cuál media es mayor que la otra y responder como, por ejemplo, el ingreso autónomo de 2016, las medias son mayores que las del ingreso autónomo de 2006. Y eso sería la respuesta. El test student para muestras relacionadas yo considero que es eh, simple de interpretar porque, claro, no está esta prueba de las varianzas, pero hay que tener ojo con el tema de la escala, de que tenemos que interpretarlo como categoría. Pero fuera de eso, es una prueba igual relativamente simple. Y el tercer test student es el test student para una muestra.
Este test student se usa para una escala y una y cuando tenemos que compararlo con una muestra. Por ejemplo, este, mm, esta prueba se utiliza mucho cuando queremos saber si nuestra muestra es representativa. Por ejemplo, si necesitamos una muestra representativa de personas mayores de 60 años, de personas mayores, tenemos que observar cuál es la media de edad de las personas mayores de Concepción. Y digamos que la media es 64, o sea, 64 años. Entonces yo cuando haga una muestra haciendo encuesta, cuando tenga mi muestra, la idea es que igual esa edad sea representativa, que mi media tenga, si bien no sean los 64 años, tenga una media similar o una media igual. Entonces para esto se ocupa el test student para una muestra. Nuestra hipótesis alternativa es que la prueba observada tiene un valor diferente de la prueba y la nula es que nuestra prueba observada no tiene un valor diferente a la prueba. Ejemplo, aquí tenemos la pobreza con la base que teníamos antes en el práctico y aquí aparece el valor de la prueba, que era 24,2%. Ese era como el, el valor oficial, el porcentaje oficial. Y lo que teníamos que ver es que si nuestra muestra tenía una media similar o tenía una media distinta. Entonces vamos a ver la significación. Y la significación dice que es de 0,161. Por lo cual, lo mismo, al ser mayor a 0,05, nosotros no podemos rechazar la hipótesis nula. Entonces la tenemos que aceptar. Lo que quiere decir que nuestra prueba observada no es diferente al valor de la prueba. O sea que nuestra muestra tiene, nuestra media de la muestra tiene una media oficial, tiene un valor de la media oficial. Y lo cual es bueno. Cuando uno tiene que hacer estudios, es bueno de que esta significación sea mayor a 0,05. Porque así nos dice de que nuestra prueba, o sea que nuestra muestra está bien representada. Y eso sería. El tema de que cuando ustedes tengan que responder una pregunta así, con el tema de la muestra, ustedes tienen que decir que la muestra está bien representada porque no muestra diferencias con la muestra oficial, con el resultado oficial del universo encuestado. Esta prueba igual es relativamente fácil, lo único que tienen que poner es el valor que les va a decir el profe y solamente fijarse en esta significación. Y nada más, no tienen por qué ver varianza ni nada, solamente es eso. Después viene el ANOVA, que el ANOVA es el más complejo para el tema de escala categoría, ya que hablamos de más de dos grupos. Por ejemplo, si estoy hablando de sabores de helado y la cantidad que se venden, yo tengo que tener más de dos grupos. Por ejemplo, menta, chocolate y frutilla. Cuando yo tengo esos tres grupos, sé que tengo que tomar una ANOVA. Si tuviese solamente dos grupos, menta, chocolate, tengo que usar solamente un test student para muestras independientes. Pero hacer más de dos grupos, utilizo la ANOVA. Y si son 4, 6, 8, 20, tengo que realizar esta ANOVA. Ya. El ANOVA, después cuando haga el ejercicio, les voy a mostrar todas las opciones que tienen que apretar para que les salga bien el ANOVA, porque el ANOVA es un poco más técnico, por decirlo, o, o hay que ponerle muchas opciones para que sea un buen ANOVA. Lo que primero hay que tener en cuenta es la prueba de varianza, la prueba de Leven. La significación aquí es de la hipótesis alternativa es que las varianzas son distintas y de la hipótesis nula es que las varianzas son iguales. Al igual que en el test student, lo mismo. Ya. Pero en este caso, si las varianzas son iguales, nosotros tenemos que usar el Tuki, que cuando yo le haga el ejercicio lo van a entender mejor. Y si las varianzas son distintas, tenemos que usar el Games Hover, que es esto que nos sale acá. Si nos sale que las varianzas son iguales, nos guiamos con este cuadro, de aquí para acá. Pero en cambio, si dicen que las varianzas son distintas, nos guiamos con este cuadro,
de abajo, de aquí para acá. Entonces, varianzas iguales, ignoramos todo lo que está abajo y nos guiamos con Tuki. Y si las varianzas son distintas, ignoramos todo esto de aquí de arriba y nos guiamos con Gaming Howell. Ya. Vamos. Y el tema de la hipótesis alternativa en el ANOVA es lo mismo que que en los test student, lo mismo me refiero al tema de las medias, porque la hipótesis alternativa es al menos una media de un grupo es diferente, y la nula es que las medias de todos los grupos son iguales. Vamos a revisar la significación. Aquí la significación de la prueba de homogeneidad de varianzas es mayor a 0,05, por ende aceptamos hipótesis nula, las varianzas son iguales. Y después tenemos que ver el tema de la ANOVA. Por ejemplo, aquí dice ANOVA de un factor y la significación de la ANOVA, que es de 0,00, nos indica que, revisamos que las varianzas son distintas. O sea, no, perdón. Nos indica acá que al menos una media de un grupo es diferente. Entonces ya sabemos que al menos un grupo es diferente. Puede ser un grupo diferente o pueden ser todos los grupos diferentes. Lo que nos toca a nosotros ahora es interpretar cuál es el grupo que es diferente o los grupos que son diferentes. Bueno, entonces siguiendo de que las varianzas son iguales, nos guiamos con Tuki y revisamos cuál es el grupo que es distinto a los demás. Distrito 19 con el distrito 20 dicen que tiene una significación, acá tienen que revisar este de aquí, una significación de 0,00. Revisamos nuevamente nuestra significación de qué significa eso. Y claro, es que la media es distinta. Entonces, entre el 19 y el 20, las medias son distintas. Veamos qué dice entre el 19 y el 21. 19-21, mayor a 0,05, de hecho, es un número súper altísimo. Así que las medias son iguales, porque no podemos rechazar la hipótesis nula. Las medias de todos los grupos son iguales. Bueno, en este caso, como estamos haciendo como un grupo con un grupo y no dos grupos juntos, sería como la media del distrito 19 es igual a la media del distrito 21. Y después después revisamos el del distrito 20. Ya sabemos que el distrito 20 con el distrito 19 tienen unas medias que son distintas. Y ahora, así que nos toca ver cómo es el distrito 20 con el 21. Y también tiene una media distinta. Entonces, ¿qué podemos determinar con esto? De que el distrito 20 tiene medias distintas con el distrito 19 y el 21, pero que el distrito 19 y el 21 tienen medias similares o iguales. Entonces, ¿cómo respondemos a esto? Respondemos que, considerando de que las varianzas son iguales, nos guiamos con la prueba de Tukey, que nos indica de que existe al menos una media de un grupo diferente, la cual es la media del distrito 20, que es distinta, mayor o menor, ahí tienen que revisar ustedes, al distrito 19 y al distrito 21. Sin embargo, el distrito 19 tiene una media similar al distrito 21. Y esa sería una respuesta completa para lo que sería el práctico. Ahora sigamos con el chi cuadrado. El chi cuadrado se utiliza para revisar una prueba entre categórica y categórica, para contrastar estas variables. Nuestra hipótesis alternativa es que las variables son dependientes y nuestra hipótesis nula es que las variables son independientes. Así que antes de pasar al lambda vamos a revisar si las variables son dependientes o independientes. Revisamos el ejemplo acá, chi cuadrado, que es el mismo que del práctico, y dice que es de 0,405. Por ende, nosotros vamos a tomar la hipótesis nula porque al ser mayor a 0,05 no podemos rechazarla. Entonces sabemos que las muestras son independientes. Pero antes de escribir las muestras son independientes, nosotros nos tenemos que fijar en este cuadro, en este texto que aparece acá abajo, que es el tema de las casillas. Si es que hay más de 20% de casillas mal representadas, la prueba de chi cuadrado es ilegible. Entonces no podemos determinar algo.
siempre podemos responder la del chi cuadrado solamente si es que la representación de las casillas es menor a 20%. La mala representación de las casillas es menor al 20%, perdón. En este caso es mayor al 20%, por lo cual la prueba es ilegible. Pero si esto fuese, en vez de 50%, un 10%, nuestra respuesta sería de que las variables son independientes. Pero al ser 50%, la prueba es ilegible. Luego de esto, tenemos que observar el lambda. ¿Cuál es la hipótesis del lambda? Es que la incorporación de una segunda variable, aquí yo le puse un paréntesis, la variable independiente, reduce los errores de predicción de la variable dependiente. Ya. Para ver lo del lambda tenemos que determinar cuál es la variable dependiente y la independiente. Este es el mismo ejemplo que estaba en el práctico de la ocupación mayoritaria de la superficie en la comuna y el pacto político ganador. Dijimos que la dependiente iba a ser el pacto político ganador porque eh, era imposible que un pacto político ganador determinara si es que la comuna iba a ser forestal, agropecuaria, etcétera. Pero que sí era posible de que este uso de la zona de uso de suelo pudiera determinar el el tema del pacto político ganador. Entonces, nuestra variable dependiente sería el pacto político ganador, porque la variable independiente es nuestra ocupación mayoritaria, ya que no le afecta el pacto político. Entonces revisamos nuevamente nuestra hipótesis del lambda y sería, en este caso, la incorporación de la segunda variable, que es la independiente, la incorporación de la variable ocupación mayoritaria, reduce los errores de predicción de la variable pacto político. Vamos a ver si están así. Revisamos la significación. Tenemos que tener en cuenta este que dice pacto político ganador como dependiente. Y vemos que la significación es de 0,808. Por lo cual nosotros tenemos que aceptar hipótesis nulas, no la podemos rechazar, hacer una significación mayor a 0,05 y determinar de que la incorporación de la segunda variable, la ocupación mayoritaria de superficie, no reduce los errores de predicción de el pacto político ganador. Y también podemos argumentar con el valor de lambda, ya que el valor de lambda también va de 0 a 1 y si nos damos cuenta el valor de lambda aquí es de 0,3, lo que sería como un 3% de la reducción de de los errores de predicción. Entonces es un valor sumamente bajo. El lambda es considerablemente alto con un 0,4. Si es menor a 0,4, el lambda no tiene tanta potencia. Entonces en este caso, el lambda, la prueba lambda nos indica que la incorporación de la ocupación mayoritaria, perdón si soy tan catete con esto, no reduce los errores de el pacto político ganador y además tiene una fuerza muy baja de 0,3. La fuerza es interpretable igual que como en la correlación, de la misma forma. Y eso sería. Yo igual hay otra prueba, pero ese ya dejé un video. Y eso. Ahora voy a hacer los ejercicios.